Otro de los temas que me interesa mucho es el movimiento dentro de la construcción. Imaginar lo que sería el traslado, el izado de las piezas del Pompidou, o imaginar las cerchas del Maravillas, del Gimnasio Maravillas, como contaba Alejandro de la Sota, que se movían por la noche y que se trasladaban ocupando la totalidad de las calles de una ciudad vacía para llegar a su destino, para llegar a poder ser colocadas en su posición. Me parece que son momentos muy intensos, ¿no? El movimiento, además, puede ser generador de proyecto. Un puente de Giuseppe Morandi que me interesa porque primero se repite y luego en alguna de las situaciones intenta usar el propio terreno como molde de los arcos con los cuales se van a llegar a realizar. Esos arcos se construyen a cada uno de los lados y se van moviendo hasta llegar a ocupar su posición definitiva. Y me parecía muy interesante el entender que cada uno de esos momentos en los cuales el arco iba ocupando un ángulo distinto tenía un estado tensional distinto y por tanto tendríamos que buscar no el estado definitivo sino la situación en cada uno de los momentos, y uno se imagina a Giuseppe Morandi estando en la posición de los 15, de los 20, de los 35 grados en los cuales había previsto lo que podía llegar a ocurrir. El movimiento yo creo que es un elemento muy importante. Yo creo que no es necesario ir tan atrás como Klein para entender que la congelación de ese movimiento, el pensar que hemos podido disfrutar del movimiento pueda ser un hecho importante. Eso lo podemos llegar a disfrutar nosotros todos los días en que estamos haciendo nuestra obra. No hay mucha diferencia entre esta calle y la otra que estábamos viendo, y este movimiento es mucho más real que el anterior. Y el movimiento no es una cosa constante, no es una cosa infinita, es una cosa absolutamente finita que va a durar lo que dure y que podremos estar pendientes de que suceda o que no suceda. Ese movimiento yo lo entiendo como algo también generador de proyecto. Y hemos tenido la suerte de hacer proyectos que se repetían en distintos lugares y en los cuales la velocidad era un dato importante y teníamos que de alguna forma prever cómo se podían trasladar las cosas. Esto vuelve a ser otra piscina cubierta, no la de Arzúa que hemos visto antes, sino otra en Pontedeume, en la que el traslado de la estructura de madera que era necesaria para poder construir lo que cubría el espacio húmedo de la piscina tenía que estar pensado siempre en el proceso de colocación, en el proceso de movimiento, y de ahí podía salir un proyecto, independientemente de que al final se viese o no se viese aquello que se había realizado. Lo importante era que se había realizado y lo importante era disfrutar el momento en el cual se había realizado. Un movimiento que siempre ha parecido emocionante, emocionante sobre todo cuando el movimiento es muy grande, ¿no? De volúmenes muy grandes. El Zeppelin es mayor que cualquiera de las construcciones que yo he realizado y se mueve, y además se mueve sin juntas de dilataciones como nosotros usamos, o un barco que además sufre las embestiduras del oleaje. Los movimientos que nosotros podemos tener son movimientos mucho más controlados, son movimientos mucho más tranquilos, mucho más pensados. Estas son otras piscinas también ganadas a través de unos concursos también para la Diputación de Coruña, pero piscinas descubiertas, y realizamos pues bastantes, creo que 15 piscinas en distintas localizaciones de Galicia y de Zamora también se construyó alguna. Eran 2 construcciones de vestuarios y de cafeterías que se trasladaban cada una de ellas en su estructura en un camión y se colocaban de tal forma que podíamos imaginarnos
que si no se llegaban a acabar la estructura podíamos dejarla vista, podíamos imaginarla como una escultura que quedaba en el paisaje. Y si fallaba ese proceso constructivo, económico en cualquier momento, podíamos haber paralizado el tiempo y dejar que todo acabase como estaba en ese momento. Luego también, lógicamente, por problemas de mantenimiento, porque hemos visto pues, que no siempre se han sabido usar y se han dejado abandonadas, pues que tuviese un envejecimiento que permitiese, al igual que tantas iglesias góticas o tantas iglesias realmente que tuviesen esa sinceridad estructural, que pudiesen envejecer tranquilamente en medio de la vegetación y que tuviesen una estructura ósea hermosa. Sobre esa estructura se colocaba la piel y básicamente la construcción era pues, un cuerpo y otro de vestuarios y de cafetería y zonas de control que se situaban en torno a la piscina, un espacio de entrada que tras el cambio necesario para poder ir a la piscina uno se duchaba bajo una estructura de unos 13 metros de longitud que contenía las duchas y luego podía usar el espacio de solarium antes o después de la piscina. Son distintas posiciones de estas piscinas en algunas de las 15 localizaciones que aquí habíamos realizado. La adaptábamos en parte al lugar pues a través del color del hormigón, a través de la forma en la que se relacionaban los volúmenes. Y atendiendo siempre que era posible pues a la vegetación. Estas son unas viviendas realizadas en Orense. Solo son 2 imágenes. En las cuales también la estructura es una estructura pensada para poder ser trasladada, para poder ser vista. Y no solo la estructura, sino también los elementos de vuelos, y la variedad en la disposición de los vuelos o de los huecos colocada dentro de la rigidez de la estructura permitía un ligero movimiento dentro de estas viviendas.